para redondear ya tu primera intervención, que nos hables dos cosas. Una de la música de la novela, y ahora está muy de moda la música de la novela. Le Guin ya no perdió tiempo, ya tituló la novela La luz crepuscular, y dice, ya sí, acabo antes, ya no lo sugiero, lo digo. Bueno, primero lo del tema de la música en esta novela. Para mí la música siempre ha sido muy importante y decisiva en algunos momentos de mi vida, y entonces me encontré cuando conocí a mi marido, con quien llevo 19 años, pues que para él la música era tan importante como para mí o más, pero que desde luego tenía un grandísimo conocimiento y una prodigiosa colección de vinilos que ha ido incrementándose con el paso de los años. Yo quería que mi detective, que era una persona pues con el alma violentada tantas veces por haber sido testigo de tantos horrores en sus guerras, pudiera tener una vía de escape, un lugar por donde salir de todo el horror, ¿no? por el que, en el que encontrar un bálsamo. Y me pareció que la música era un buen elemento para conseguirlo. Entonces, pues la música está muy presente a lo largo de a menos de 5 centímetros, de tal modo que me han pedido incluso que haga una lista de Spotify con la música que sale. Entonces, la música es, en general, salvo alguna pequeña pincelada curiosa como el Subi Subi Su de Jessica Pearl, que pertenece, que es una canción antigua que luego se ha recogido de nuevo en una escena muy sensual de Mad Men, pues el resto en general es todo músicas de psicodelia, de la colección de mi marido. Entonces era muy gracioso porque claro, tanto Jerry García como Within Without You de los Beatles o el Resurrections, o una canción muy curiosa que se llama Across the Universe y Resurrection, que era una canción muy curiosa de un grupo británico que se llamaba Los Aerobones, que la grabó en el mismo estudio que los Beatles, era prácticamente igual que Across the Universe, y nunca más volvieron a grabar. ¡Ay, qué cosas pasarían! Bueno, hay muchas circunstancias relativas a la música que para mí son muy importantes y dotan de vida y de credibilidad a esta novela, y que en realidad se las debo, como tantas otras cosas de la novela y de mi vida, a mi marido. Yo me voy a dirigir ahora, Marta, a tu faceta como periodista. En estos años, Marta, has conocido pues a quizá lo más importante o de lo más importante del tejido social y político de este país, y artístico. Entonces tengo aquí una serie de preguntas. ¿Quién ha sido el político más fascinante con el que has tratado tú? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que claro, ahora va a parecer terrible, pero a mí me impactó muchísimo Pujol. ¿Por? Pues porque era un grandísimo político. También me impactó muchísimo Bono, pero mira, Pujol me impactó porque Pujol y Bono eran dos políticos que tenían la misma capacidad que yo encuentro que en la política es fundamental, que es saber estar a la distancia perfecta del pueblo cuando hay que estar al lado o cuando hay que estar lejos, ¿no? Entonces, pasa, mi amor, acabo de hablar de ti. Este es mi marido. Hombre. Adelante. Bueno, entonces es muy gracioso porque yo le entrevisté de muy jovencita a Pujol y me pareció sorprendente que un tipo tan poco atractivo, ¿no? Con esa pinta de Yoda, ¿no? Que tiene así, pues lo increíblemente cercano que hacía que se sintiera cualquiera a su lado. Y de hecho mi marido, que está aquí, tiene una anécdota muy graciosa con Pujol, que fue cuando lo del lago de Bañolas, ¿no? Que fue una historia que estaban comiendo, estaban en una reunión y entonces, pues nada, estaba el otro tan contento, y de pronto le contaron lo del desastre del lago de Bañolas y a los 5 segundos salió llorando. Él. Entonces, bueno, era un político fascinante. La desgracia es que yo no creo mucho en los políticos y cada vez menos en la política. ¿Y el personaje más friki? Hablas de extravagantes, casi. Extravagante, original, friki. He dicho la palabra Arrabal. friki. Pues me lo estás poniendo muy difícil, yo qué sé, he conocido tanta gente que me ha parecido, pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que mi capacidad de sorpresa ha ido menguando con el paso de los años. Quiero decir que probablemente cuando empecé en el periodismo todo me llamaba la atención y ahora cualquier bicho raro me parece de lo más normal. Una pregunta más fácil, la mujer más fascinante que has conocido, la mujer más bella, más
atractiva, con más... La mujer más bella o más atractiva es la que se sienta justo enfrente de mí y me cuenta una buena historia. Yo es que no soy nada mitómana, ¿sabes? Nada, quizás precisamente por el hecho de que desde muy jovencita he estado entrevistando a toda suerte de personajes de todos los ámbitos. Pues a mí me importa un bledo, a mí se me sienta... Mira, una de las cosas curiosas que me pasó cuando estaba haciendo los cursos de verano en el Escorial fue que después de haber hecho 85 entrevistas pues yo qué sé, al coronel general del Ejército Rojo, al jefe de transmisiones de la plaza de Tiananmen, a Octavio Paz, a Desmond Tutu, a Estrasera, en fin, una lista de nombres interminables que todos eran, yo qué sé, a Ayala, al otro, a Alberti, a su madre, a todo lo que quieras. Pues al final el que tenía que venir era Cela. Entonces Cela, yo tengo una anécdota con Cela bastante curiosa, porque claro, yo era, ya te digo, muy jovencita y se me habían sentado todos esos ahí, les había hecho entrevistas a todos de media hora. Entonces de pronto le llegaba el turno a Cela y Cela era justo su peor año, porque era el año de la Marina Mercante que le llamaban, entonces le llamaban así en los cursos de verano, porque justo se acababa de separar, él iba con su mujer, pero tenía $1 puesto en el ojo porque estaba con la separación de su exmujer y lo único que le interesaba era la pasta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el programa que nosotros hacíamos en Telemadrid estaba sponsorizado por el Banco de Bilbao, que era quien a su vez sponsorizaba todos los cursos de verano que estaban dedicados a Cela. Y Cela iba ahí pagándole. Con lo cual, tenía por narices sí o sí que sentarse en mi set. Entonces, nada, llega y no le apetecía nada, me acuerdo que con Manuel Hidalgo le puso a caldo, a Virginia Drake la hizo llorar, a no sé quién, a tal. Entonces llega mi set y se sienta, ¿no? Y me dice, bueno, ¿esto qué? ¿Lo empezamos ya o no lo empezamos? Yo, imagínate. Y digo, pues enseguida, esto es un programa en directo, o sea que cuando empecemos, empezamos, tal. Bueno, entonces esto prisa, digo yo, todo lo prisa, tal. Y empezamos. Y nada más empezar, pues había sido la invasión de Kuwait. Y entonces le digo, se me ocurre hacerle la pregunta de ¿qué piensa usted sobre la invasión de Kuwait? Tal y cual, la primera pregunta de actualidad. Y me dice él, he escrito esta mañana una columna en el Independiente, ¿se llamaba? ¿El Independiente? Era el periódico, sí. En el Independiente, así que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y yo, que ya tenía 2 narices que me habían crecido de entrevistar a tanta gente, le digo, bueno, pero teniendo en cuenta que el Independiente es un periódico de poca tirada, ¿qué le parece si lo repite? ¿Qué tal? Y me mira así y me dice, pues no, que bajen al kiosco y que se lo compren. Total, le pregunto, pregunte usted no sé qué. Le pregunto y me dice, haga usted preguntas más interesantes, señorita. Y le hago otra más que ni recuerdo. Y me vuelve a decir, pero ¿esto es todo lo que se le ocurre? Y ya me toca las narices. Yo ya me toca las narices, doy la vuelta a mi cuestionario así y le digo, señor Cela, ¿usted qué piensa sobre la censura? Y me dice, ¿y por qué pregunta eso? Y digo, hombre, no, porque como todos saben que usted firmó una petición en un documento que está perfectamente recogido para que el generalísimo le hiciera a usted censor, pues quería saberlo. El tío se quedó así, porque claro, no se esperaba para nada esa historia. Bueno, esta historia continuó cada vez a peor. Bueno, pues imagina que cada vez a peor, hasta que de pronto digo yo, bueno, teniendo en cuenta que esto está, el ánimo está muy caldeado, me dicen que tiene que venir la publicidad. Me digo, pues teniendo en cuenta que el ánimo está muy caldeado, vamos a hacer una pausa de 40 segundos para la publicidad y volvemos enseguida. Entonces sale la publicidad y dice, ¿publicidad? Y yo no lo voy a cobrar. Perdón, señorita, buenas tardes, me da la mano y se pira. Y a la vuelta vuelvo yo en mi programa, con esta sonrisa que me ha dado Dios. Con el abanico. Y digo, bueno, quería comentarles a todos ustedes que si nos seguían hace un momento, hace un rato estaba aquí sentado, hace apenas 40 segundos estaba aquí sentado el premio Nobel Camilo José Cela. Y teníamos muchas cosas que preguntarles. Pero miren, durante la publicidad me ha dicho que como él no la cobraba, que se iba. Así que se ha ido y entonces verán, pues yo me quedo Bueno, imaginaos lo que fue. O sea, yo, en realidad,
En realidad, eso pudo suponer que yo hubiera dejado de ser periodista y que nunca más hubiera vuelto a ejercer, o todo lo contrario. Bueno, fue todo lo contrario. El día siguiente, nunca en mi vida me había hecho tanta publicidad. Salía hasta en los sellos. Todo el mundo hablaba de mí. Alguno me ponía mal, otro verde, otro tal, otro cual. Pero claro, todo el mundo. Cuando se levantó Cela, además, bueno, me aplaudieron. Fue la pena, porque además le tenían un asco a Cela por todo lo que había hecho en todos esos días, que era tremendo. Entonces, pues yo qué sé, personajes por mi vida que me han pasado. Es que sabes lo que pasa, que los personajes de cerca y de lejos son muy distintos. Porque mira, Octavio Paz, también en los cursos de verano, toreó a todo mi equipo. Los cursos de verano se hacían en un sitio al aire libre, no teníamos nada, entonces había un sol de justicia que no veas para sentar a los invitados. Sí, pero los cursos de verano tú los dabas dentro, y esto era en el set de fuera, y el set de fuera hacía un sol que no veas que ponerte a ir así. Entonces yo estaba empeñada en que quería que viniera Octavio Paz, y que quería que viniera Octavio Paz, y que quería que viniera Octavio Paz. Y Octavio Paz, todo mi equipo de producción fue 800 veces, y Octavio Paz que no. Y digo yo, dejadme a mí. Voy. Total, que llego, y estaba Octavio Paz con su mujer. Y le digo, buenas tardes. No saben cuánto lamento que don Octavio no se pueda sentar aquí. Digo, porque señor Paz, nunca en mi vida había visto unos ojos tan azules. Y me dice, ¿dónde está el set? Y se sentó. En fin. La última pregunta que te hago por ahora. ¿Quién es el personaje que antes de conocerlo temblabas porque te parecía, pues no sé, alguien que tenías mucho deseo? A mí me pasó, por ejemplo, con Borges. Yo cuando entré a conocer a Borges, que vino a firmar un año o dos antes de morir, vino a firmar aquí en el Parque del Retiro, nos hizo pasar a 333 justamente, y casualmente estaba la televisión ahí grabándonos, y yo realmente, al ver al que creía que era el escritor más prosista, más importante del siglo XX en lengua castellana, prosista, al verlo tan deteriorado, casi se me saltaron las lágrimas, ¿no? Es que han sido, ya te digo que han sido innumerables, pero me hace gracia porque yo a Borges no le conocí, pero a María Kodamas sí la conocí, con 3 o 4 copas de más también, por cierto, precisamente también en los cursos de verano con varios escritores, que me llamó mucho la atención. Me hizo especial ilusión conocer a Michael Ende, por ejemplo, o a Ray Bradbury, que era un personaje bastante curioso. Bueno, Ray Bradbury son palabras mayores. Ray Bradbury era un personaje curioso, pues mira, venía con unos calcetines aquí blancos hasta aquí arriba, como si fuera como vestido de tenista. Era un tipo curiosísimo y con un enorme sentido del humor. A mí me decepcionó bastante María Kodamas, sin embargo, pero Ray Bradbury y Michael Ende me llamaron mucho la atención. Y me dejó muy tocada la entrevista que le hice a Alberti, porque Alberti venía con María Asunción, su mujer, Asunción Gómez se llama. Peor de lo que le trató no se le puede tratar a nadie. Nos cortó la entrevista a los 8 minutos porque ahora mismo ya tenemos otras cosas que hacer. Más Asunción León. Y entonces, pues ese día o al siguiente, entrevistaba yo a Ramón Ayala. Ayala sí que la has podido entrevistar, porque murió con 100 sí, exacto, y pico años. Este. Entonces, sí, es que Francisco, no, es que es un lío siempre. ¡Ay! Por favor, menos mal que estás aquí. Y entonces, pero fue muy gracioso porque cuando le estaba entrevistando, pues estaba todos los cursos de verano llenos de señores que habían ido con sus nuevas mujeres, que eran todas muy jóvenes, y en general les trataban fatal. Muy renovados. Sí. Les trataban fatal a ellos, fatal. Y entonces, de pronto me dice Francisco que yo además me empeñé en entrevistarlo tal, y nos hicimos muy amigos con él y con José Luis López Aranguren, que fue una de las personas que he entrevistado determinantes en mi vida. Y entonces, Francisco Ayala me dice, Marta, querida, cuando pasen muchos años, si me ves a mí haciendo el gilipollas como estos, ¿me lo dirás? Y digo yo, pues no. Y me dice, ¿y por qué? Y digo, porque no me das caso. Y años después, raca, cayó en exactamente lo mismo.